Entonces, ¿ya le das o ya estamos? Bueno, pues vamos a empezar. Estuvimos en la clase anterior viendo la relación que había entre la derivada y la integral. Lo estuvimos motivando con ideas geométricas y físicas, y quiero redondear con un ejemplo la discusión que en mecánica puede arrojar la pista de lo que significa la integral. Es en uno de los caminos preguntarse cuál es la distancia recorrida. ¿Sale? Entonces, para redondear, vamos a recordar que las fórmulas de la secundaria, le voy a poner S a la distancia. Las fórmulas de la secundaria valían para movimientos rectilíneos uniformes, ¿se acuerdan? Entonces, la motivación usando esas fórmulas es que en un movimiento real, imagínense que ustedes tengan que ir, vamos a suponer, de una estación a otra del metro, por decir algo sencillo. Ya ven que el metro se mueve en línea recta, ¿va? Pero a pesar de que se mueve en línea recta, no podríamos usar esa fórmula, ¿verdad? ¿Están de acuerdo que no podríamos usar esa fórmula? Imagínense que si quieren analizar, están en una estación del metro y quieren analizar el movimiento del metro de una estación a otra, ¿va? Entonces, ¿cómo me argumentan si pueden usar esta fórmula o no? Es la de la secundaria. ¿Veo? Esta se podía usar solo en el caso de movimientos rectilíneos y uniformes. Y el metro sí se mueve en una línea recta, eso sí lo cumple. Vamos a suponer que no es una estación que tenga curvas, sino solo sea un pedazo de línea recta. Entonces sí se mueve en línea recta, pero no es uniforme, afortunadamente, porque si no, se suben al metro y como la velocidad en ese momento es cero y como es un movimiento rectilíneo uniforme, la velocidad tiene que ser constante. Entonces sería pues cuando el metro no avanza. Entonces sería desafortunado ese ejemplo, ¿no? ¿Va? ¿Estamos? Entonces, supongan que quieren conocer, a ver, vamos a suponer que quieren conocer la distancia recorrida, si saben la velocidad con la que se mueve. A ver, vamos a suponer, es que el metro tendría que ser algo un poco más complicado. A ver, supongan que saben la velocidad. Esta es la velocidad, perdón, este es el tiempo y esta es la velocidad. Habíamos dicho que si tienen una velocidad constante, entonces pueden usar esta fórmula, ¿vale? Y la distancia recorrida era esta, ¿no? Y entonces eso se podía interpretar como el área de este rectángulo. Ahora, el chiste, y un ejemplo sencillo que quiero que ilustre para que recuerden y nos vayamos
pronto hacia lo que quiero, es ¿qué pasa si tienen una velocidad que ya no sea constante? Voy a suponer que la velocidad es algo así. A ver, supónganse que es algo así. Oigan, habíamos quedado que la velocidad necesitaba tener la información de la dirección, pero como aquí estamos en una línea recta, pues la dirección solo tenía dos posibilidades, hacia allá o hacia allá. Y entonces, si es positiva o es negativa, ya sabemos hacia dónde va. ¿Están de acuerdo? Entonces, bueno, pues esto es efectivamente la velocidad. ¿Qué interpretan de una gráfica así como esta? Que la velocidad aumenta cada unidad de tiempo. Que la velocidad va aumentando y además aumenta cada unidad de tiempo de la misma manera porque pues aquí vas en una línea recta. Oigan, como ustedes ya saben algo de cálculo, vamos a usarlo para que yo les pregunte algo a ver cómo andan. ¿Qué pasa si ustedes quieren derivar la velocidad? ¿Sí? ¿Cómo vieron? ¿Han oído hablar de la aceleración? A ver, entonces fíjense, ustedes ya tienen una idea geométrica de lo que es la derivada. La derivada es la pendiente de la recta tangente, pero acuérdense que aquí todas estas rectas tangentes estaban alineadas. Y como estás en una recta, pues todas tienen la misma pendiente y es la pendiente de esa recta. Entonces, la gráfica derivada de esto es una constante. ¿Están de acuerdo? Supónganse que si aquí fuera la de 45 grados, entonces tú derivas de aquí para acá, derivas, es decir, tomas la derivada de b respecto de t, ¿y qué obtienes? Una constante. Si esto fuera 45 grados, ¿qué constante sería? Sería la constante. ¿Eh? A ver, tú derivas esta, la derivada es la pendiente de la recta tangente. Como esta recta tiene pendiente 1, las rectas tangentes a esta recta todas están alineadas y tienen la misma pendiente y es... Entonces aquí, si este fuera el 1, aquí la gráfica sería así. ¿Vale? ¿Estamos de acuerdo? Porque pues aquí supusimos que esta era la recta 45 grados y pues la pendiente de la recta 45 grados es 1 y la pendiente de estas rectas tangentes, como están sobre una recta, todas las rectas tangentes están alineadas con la recta, o sea, tienen la misma pendiente. Sí, pero sí es 1, ¿no? La de 45. Porque es cateto opuesto entre adyacente. Y entonces, ajá, bueno, es un lado sobre el otro lado, pero como es de 45 aquí y 45 acá, el triángulo es isósceles y entonces este lado es igual a este. Entonces, cuando tomas el cociente de cateto opuesto entre cateto adyacente, te da 1, porque este es igual a este, porque el triángulo era isósceles. Pero ¿se acuerdan que a 45 grados la función era f de x igual a m por x con m igual a 1? Bueno, hay varias formas de argumentarlo. Entonces, ¿están de acuerdo que esta sería la derivada de esta? Oigan, cuando la velocidad varía, da lugar a un concepto físico que se llama aceleración, ¿sale? Que es lo que mencionaba el compañero. Entonces, la derivada de la velocidad es la aceleración, y entonces aquí podemos poner una letra A, y entonces tienes esa gráfica. ¿Vale? Ahora, voy a borrar esta para preguntarles algo. ¿Cómo será la gráfica de la distancia?
Y esta pregunta a lo mejor está un poquito más sofisticada, pero ahorita los voy a convencer. ¿Como una exponencial? No. No está tan difícil. A ver, entonces, están ahorita tal vez sufriendo porque a lo mejor hace falta que hagan como gimnasia de la ardilla sobre estos temas. Les estoy dando la velocidad y les estoy preguntando cómo será la gráfica de la distancia. Y entonces a lo mejor hay que reflexionar, ejercitar. Si la velocidad va aumentando así de esta manera, ¿cómo creen que sea la gráfica de la distancia? Bueno, les voy a ayudar tantito. Oigan, ¿en física han oído hablar de la caída libre? ¿Sí? La caída libre es, por ejemplo, cuando dejo caer esto, o cuando lo aviento para arriba se llama tiro vertical, pero en el fondo está ahí la caída libre determinando el movimiento. ¿Están de acuerdo? ¿Qué características tiene ese movimiento? ¿Veo? Bueno, sí, va hacia arriba. Pero, por ejemplo, ¿será rectilíneo uniforme? ¿Será uno de estos? Fíjense, si yo lo aviento así, cuando llega hasta arriba, ¿qué velocidad lleva? 0. Y cuando o sea, imagínense, bueno, a ver, imagínense como era una pistola de dardos, la apachurras, en el momento en el que inicia el movimiento, pues lleva una cierta velocidad hacia arriba, ¿no? Y aquí ya es 0, por ejemplo. Entonces, pues, si aquí vas para allá y aquí es 0, pues entonces no es movimiento rectilíneo uniforme, porque el movimiento rectilíneo uniforme tiene que ser constante la velocidad. ¿Va? Bueno, pero entonces si no es constante la velocidad, entonces hay una aceleración, ¿no? ¿Cuál es la aceleración en un movimiento de caída libre? Eso, entonces sí se la saben, ¿no? La aceleración es igual a 9.8. ¿Sale? ¿Están de acuerdo? Bueno, ahora, depende de la convención de los signos, de para dónde pongas los ejes, si es más o menos. ¿Vale? O sea, eso es nada más pues, una convención. Pero lo que quiero que vean es que esto es algo parecido a lo que tenemos. ¿Por qué? Porque aquí pues, es una constante igual a 1. Y bueno, si quieren redondeenle esto que fuera 10, entonces aquí tendrías una constante igual a 10. ¿Sí me están entendiendo? Bueno, entonces supónganse, a ver, este está muy grande, 10 no va a caber aquí, pero supónganse que este es una constante igual a 10. ¿Va? ¿Estamos de acuerdo? Y entonces, ¿cómo sería un movimiento que cumpla esto? Sí, pero fíjate, tú tenías un movimiento que cumplía que la aceleración era constante 1 y era esta recta que tenía pendiente 1. Si quieres que tenga pendiente más grande, ¿cómo haces que sea esta gráfica? Pues igual la pendiente se hace hacia arriba. Es una recta igual. Vale. ¿Va? Por cierto, cuando se hacían así los dibujitos, si le pones a este como el piso y agarras este como tu sistema, entonces ahí la aceleración ¿hacia dónde iba? Hacia abajo. Entonces, bueno, si tú haces el dibujo de tus ejes así, la aceleración sería negativa. Pero si yo pinto este para acá, entonces sería positiva. Es como una convención.
Si yo pinto aquí un valor negativo de la aceleración, entonces esta gráfica tendría que ser así. ¿Va? ¿Sale? ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? A ver, tienen práctica con esta, ¿vale? Porque están de acuerdo en que la aceleración de la caída libre le ponen menos 9.8, entonces tu sistema de referencia lo haces así, y entonces te dice que hay una aceleración hacia abajo. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? Bueno, entonces suponte que esta recta te da una pendiente que coincida con la aceleración. Le voy a poner aquí la aceleración. La aceleración igual a G, y G tiene el menos 10 si quieren. Digo para no andar apuntando menos 9.8. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? Ahora pónganme atención en esta idea. Esta la derivo y obtengo esta. ¿Por qué? Porque las pendientes están todas iguales. ¿Sale? ¿Sí me entendieron eso? Ahora quiero que interpreten la diferencia entre esta y esta, por ejemplo. Fíjate, a ver, voy a pintar dos. Si yo pinto una línea paralela a esa o una línea paralela a esta, ¿sí me entendieron la idea? Si yo pinto esta o esta y las derivo, aquí vuelvo a obtener esta. ¿Sí o no? Entonces, ¿cuál es la diferencia? A ver, quiero que aquí ustedes empiecen a interpretar. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que aquí en t igual a 0, la velocidad era 0. Y aquí no era 0. Era, no sé, supongan 1. Y aquí era menos 1. ¿Están de acuerdo? ¿Qué tal pasa? ¿Sale? Ahora, interpreten, ¿cómo sería el movimiento de alguno de estos? A ver, este sería el más sencillo. Que aquí tengas velocidad 0, ¿vale? Y entonces aquí la velocidad empieza a hacerse negativa, pero como estos son tus ejes, ¿cómo interpretan eso? A ver, ¿tienen esto? Imagínense que en t igual a 0 lo sueltan. ¿Cuál es la velocidad? Es 0. ¿Vale? Y entonces empieza a caer. ¿Y para dónde va la velocidad? La velocidad Aumenta, pero como lo dejas caer de aquí y se empieza a mover hacia acá, la velocidad sí es cierto que va aumentando, pero va aumentando en el sentido contrario del que tomaste como positivo. ¿Están de acuerdo? ¿Sí me está entendiendo? Entonces esta corresponde a agarrar esto y en t igual a 0 dejarlo caer. ¿Sale? A ver, esta, ¿a quién correspondería? A ver, ¿sí entendieron esto? A ver, no estoy usando como su conocimiento de la caída libre y que vean cuál ajusta. A ver, esta sería la gráfica de la velocidad de algo que cumple, que tiene una aceleración constante igual a menos 10, tomando el sentido positivo hacia allá para que la aceleración sea negativa. A ver, ¿todo el mundo entendió por qué esta corresponde a que en t igual a 0 la suelte yo aquí? A ver, no lo voy a soltar porque voy a madrear el GIS, pero si yo lo soltara, empieza a aumentar la velocidad y esta sería la gráfica de la velocidad. Empieza a aumentar en sentido contrario del sentido positivo, por eso es negativa, ¿vale? Y entonces aquí la vas graficando y aquí está. ¿Están de acuerdo? Ahora, si yo tomo la gráfica de una recta paralela, la de arriba,
¿qué va a pasar? Pues va a ser un movimiento igual, influido por la aceleración constante de la gravedad, pero en t igual a 0 tenías una velocidad ¿hacia dónde? No, aquí sería positiva, perdón, iría hacia arriba. O sea, sería como si lo aviento así con una velocidad 1 hacia arriba en t igual a 0, ¡pum!, lo aviento y entonces hace esto. ¿Sí me entendieron? Oigan, necesito que me digan. O sea, es que aquí estamos juntando todo. A ver, va. T igual a 0 y entonces, imagínate que le tomas una foto y entonces ya iba moviéndose con una velocidad hacia arriba. Un poco después se detiene y regresa por la caída. ¿Están de acuerdo? Bueno, aquí estás, un poco de tiempo después estás hasta arriba con velocidad 0 y luego empieza a caer y la velocidad se hace negativa. ¿Están de acuerdo? Dense cuenta que aquí, cuando yo cruzo este eje, la velocidad es 0. Entonces, en estos movimientos van a ser donde está hasta arriba. ¿Sí me entendieron? Ahora, ¿cuál sería la interpretación de agarrar y empezar en -1? ¿Veo? Va. No sé qué sea, pero no se amuela, ¿va? Entonces, a ver, aquí la velocidad es -1, entonces en lugar de ir para arriba va para abajo. Y entonces fíjate, ahí está, ¿no? ¿Y qué pasa? Pues como tú ya le das una velocidad hacia abajo, pues ya no va a llegar en ningún momento a tener velocidad 0, porque la aceleración va para allá y tenía ya una velocidad inicial. Entonces, estas son las velocidades iniciales. Esta altura va a ser la velocidad inicial. ¿Se acuerdan de las velocidades iniciales en la fórmula? Pues aquí las estamos viendo graficadas. ¿Va? Bueno, entonces a ver nada más. Todas estas rectas al derivarlas te dan aceleración constante. Entonces ahora fíjense, cuando les dan la regla de aceleración constante y quieres ver cuáles movimientos satisfacen esa regla, son todos los que estamos mencionando. Entonces hay tres casos. Que en t igual a 0 lleva velocidad para allá y entonces va a ser un movimiento como este. Y si le doy más velocidad, se va a detener más arriba, ¿vale? ¿Están de acuerdo? Y se va a detener después de más tiempo. Bueno, fíjense que aquí, si ustedes siguen trazando rectas paralelas, hasta acá es hasta donde se detiene y en todos estos instantes de tiempo la velocidad es positiva porque se va moviendo hacia arriba. Acá se hace 0 y después de este instante ya empieza a ir hacia abajo porque la velocidad es negativa. ¿Va? ¿Están de acuerdo? ¿Sí? ¿Más o menos? Bueno. A ver, ahorita vamos a conjuntar todo, porque esto medio se lo saben, porque caída libre ya la vieron. De hecho, pues, es un tema que se supone deben de manejar, ahora les podrían preguntar algo. Entonces, ¿cuántas posibles soluciones hay de gráficas de la velocidad que al derivarlas te den esta? ¿Qué contestarían? Tantas como rectas con una pendiente que sea igual a esta constante haya, y entonces son todas estas familias de paralelas. ¿Vale? Y entonces ya interpretaron, si van más arriba, quiere decir que aquí le estás dando más velocidad, y si vas en 0, es que la dejaste, ¿sale? Y luego aquí, si lo agarras así, es que la aventaste para abajo. ¿Vale? ¿Hasta ahí vamos? Bueno. Ahora, cada una de estas tiene una gráfica de la distancia recorrida. ¿Sí me están entendiendo? ¿Cómo serían las gráficas de las distancias recorridas?
Miren, vamos a suponer que este es el que más familiar están. Vamos a suponer que en este empiezas a contar la distancia a partir del punto donde lo sueltas. ¿Vale? Si tú haces que G sea menos 10 o menos 9.8, es porque estás escogiendo este como positivo. Entonces, la gráfica de la distancia para este movimiento sería, este lo sueltas, empieza a correr el tiempo y entonces este se empieza a ir para abajo. ¿Sale? ¿Están de acuerdo? ¿Qué sería hacer la gráfica? Bueno, pues en t igual a 0 estoy aquí. Y empieza a correr el tiempo y empieza a caer. Entonces, ¿cómo va a quedar la gráfica? ¿No? Bueno, podría, ¿no? A ver, dice la compañera, la mitad de una circunferencia así. ¿Así? Ah, una parábola, dice el compañero. A ver, para los dos, ya sea una mitad de circunferencia o una parábola. A ver, ¿están de acuerdo que en t igual a 0 estaría aquí? Empieza a correr el tiempo, ¿cómo dibujan la parábola? Aquí tenemos... Ah, yo pensé que ibas a dibujar la parábola. A ver. Empiezas aquí y un poco después esto empieza a caer. A ver, ya me lo voy a imaginar aquí. Acuérdense que esta recta es la recta donde se va a dar el movimiento. Entonces aquí tú te puedes imaginar que empieza a caer y ya vas acá un cierto tiempo después. Entonces un cierto tiempo después ya vas acá. Entonces si me dicen que es una parábola, esa parábola pues, tendría que ser algo así. Ahí estaría la gráfica. ¿Sale? Y ahora les digo, oigan, ¿quién es la velocidad respecto de la distancia? Esto lo habíamos visto la vez anterior. A ver, la integral de esta va a ser esta. A ver, acá voy así, integro. Y acá voy a ir así, derivo. A ver, acuérdense que la discusión de la clase anterior fue para que les quedara claro que el concepto de velocidad en un instante era la derivada. Entonces, si tú tienes la gráfica de la distancia recorrida, habíamos dicho que su velocidad iba a ser la pendiente de la recta tangente. ¿Sale? ¿Están de acuerdo? Oigan, nomás, fíjense, ahí les va un ejercicio que recoge todo. Denme un ejemplo de una parábola como esta. En lugar de ponerle f de x, le voy a poner f de t, porque todo está aquí con t. F de t igual a ¿quién? Eso, menos t cuadrada. Derívala. F' de t, que es la derivada, es, para derivar x al cuadrado es 2x, y aquí con este menos, pero la variable aquí es t, entonces menos 2t. Oigan, menos 2t, ¿se parece a esto? Sí, porque este menos 2t era una gráfica así. Y ya nada más hay que jugar con este para que llegues a este. ¿Sí me entendieron? A ver, para que se acuerden de sus fórmulas. Vamos a hacer el g igual a 9.8. ¿Cómo le haces para que le pongas aquí un coeficiente a esta? Para que llegues, esta tendría que pendiente. Si g es 9.8, la pendiente de esta tiene que ser eso, menos 9.8. ¿Vale? Entonces,
¿cómo le hago para que a ver, aquí tengo que poner un coeficiente C. ¿Cómo tiene que ser C para que al derivarla me quede? Esto es menos 9.8t. ¿Sí o no? ¿Están de acuerdo? A ver, si quieren lo pongo con amarillo. Es esta. Bueno, ya. Es menos 9.8t. Bueno, pues, ¿qué se hago aquí para que esto quede así? Acuérdense que cuando yo derivo este afecta en el doble. Entonces, 2 por c tiene que ser menos 9.8t, ¿no? ¿Sale? Perdón. 2 por c tiene que ser menos 9.8. Ya nada más quiero saber quién es c. ¿Vale? Pues ya c es 9.8 menos entre 2, ¿no? ¿Sí o no? Y entonces ya, a ver, a ver, pónganme atención. ¿Quién sería la expresión de esta parábola? Pues a ver si yo les pongo, esa parábola es 9.8t cuadrada entre 2 con un menos. Si ustedes derivan eso, pues el 2 se va con este 2 y les queda esto. ¿Sí o no? Entonces, ¿quién sería la fórmula de la distancia? Pues esa, S de t igual a menos 9.8t entre 2. ¿Vale? O sea, puedo yo dividir el 9.8 entre 2 y da otra cosa, pero en las fórmulas el 9.8 le ponen g, y entonces les queda, a ver, aquí es un igual, esto es igual a menos esto, y esto es igual a menos g entre 2 por t al cuadrado. Ya les empieza a sonar ese menos gt al cuadrado. ¿Sí o no? ¿Vale? Entonces yo lo que quiero que vean es que cualquiera de estas rectas corresponde a un movimiento que sería solución de tener esta aceleración. Miren, en el fondo el tema que está aquí es el tema que Newton inventa cuando inventa el cálculo, y es el tema de las ecuaciones diferenciales. Aquí les están dando la información de la segunda derivada y les están diciendo, oigan, ¿qué posibles movimientos tendrían con esta segunda derivada constante igual a menos 9.8? Y afortunadamente la caída libre que uno estudia desde la secundaria cumple con eso. ¿Va? ¿Están de acuerdo? Bueno, un poquito más complicado, y van a ver que va a dar otra fórmula que también sabían, sería interpretar alguna de estas. A ver, vamos a interpretarla. Pero nada más un poquito más. A ver, por ejemplo, esta. Acuérdense que esta es aventar las cosas tantito para arriba, llega hasta un punto máximo y regresa. ¿Cómo sería aquí la gráfica? Por cierto, Similar a la de acá, ¿no? Empiezas un poquito más arriba. ¿mande? Similar a la de acá, empiezas nada más un poquito arriba. A ver, empiezo un poquito arriba. Fíjense. Si yo agarro una como esta y inicio arriba, así, vamos a ver si sí. Esta la suben para arriba. Quedaría algo así, ¿están de acuerdo? A ver, la pinto así de blanco, vamos a ver. ¿Va? ¿Cómo ven la velocidad en esta gráfica? ¿Veo? Sí, pero aguanten, o sea, a ver, es que ustedes ya tienen que moverse de un lado a otro
Esta es la distancia, la velocidad que es respecto de la distancia. Es la derivada. A ver, aquí estoy en la distancia, derivo y llego a la velocidad, derivo y llego a la aceleración, derivo y llego a unas cosas que se llaman jalones o tienen un nombre en inglés. Y bueno, matemáticamente te puedes seguir derivando. Físicamente, pues creo que en algunos lados usan la tercera derivada y ya no sé si más. Pero bueno, aquí sí es importante porque este problema de aquí para acá pues es el que hizo Newton y que pudo haber motivado el descubrimiento del cálculo. Entonces, cuando vas de aquí a acá, derivas. Entonces, fíjense, la derivada de la parábola que propusieron, ¿qué recta tangente tiene aquí? Pues fíjate, ¿qué velocidad tenías aquí? 0. Entonces, si la gráfica que no sabes cuál es aquí, que al derivarla me da esta, quisieras que fuera sube esta, entonces aquí la derivada es 0. Entonces no puede ser esa. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Bueno, si aquí esta velocidad es 1, entonces aquí tendría que salir así, con una recta tangente así. ¿Están de acuerdo? Por cierto, a ver, fíjense lo que les voy a decir. Aquí una parábola fue la que salvó esto. O sea, una parábola al derivarla me dio esto. Acuérdense que las parábolas, al derivarlas, ¿qué obtienes? Una recta. ¿Se acuerdan de eso? Una parábola es algo de esto, de este estilo. AT cuadrada más BT más C. Si tú derivas eso, ¿qué queda? 2A por T más B y este se hace 0. O sea, te queda una recta. Entonces, como tú quieres caer encima de esta recta verde al derivar, aquí necesitas una parábola. Y necesitas una parábola que salga así. ¿Va? Ahora, después de un cierto tiempo, llega a velocidad 0. Entonces, tiene que salir así y en algún momento su recta tangente tiene que ser 0. Y después, pues ya. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Me están entendiendo? Algo así. ¿Va? ¿Cuál sería la fórmula de una parábola como esta? Ya nada más para ir ajustando. Es algo como esta, pero yo le tengo que sumar un término que sea una recta con esta pendiente. Oigan, en las fórmulas aparecía una B0, ¿se acuerdan o no se acuerdan? ¿Sí se acuerdan de sus fórmulas de la caída libre? B0, ¿no se acuerdan de una B0? Bueno, B0 es esta altura. Esa altura tú quieres que sea la pendiente de la recta tangente. Entonces esa B0 tiene que estar en la recta que tú le quieres sumar. ¿Por qué? Porque como esta es una parábola, para que salga así, necesita tener un término como este. ¿Sale? ¿Están de acuerdo? Bueno, a ver, probemos. Para cuando la velocidad inicial era 0, yo tenía esta y servía. Al derivarla, me daba esta. Ahora, yo necesito salir aquí con esta recta tangente, entonces necesito sumarle a esta, a ver, lo voy a poner aquí. A ver, la distancia, para el caso amarillo era menos gt al cuadrado entre 2, que era el gt al cuadrado corresponde a esto, es esto, ¿sale? Y ahora le tengo que sumar esta parte.
A ver, lo voy a poner aquí, aunque en las fórmulas aparece de este lado, pero bueno. ¿Vale? En este caso sería esta B0. Y entonces un ejercicio que ya hemos hecho, a ver, ¿por qué ya hemos hecho? A ver, olvídense de la física. Era cuando teníamos, a ver, esto es una parábola que abre para abajo, la pones así. Y le vas a sumar con esta, que es una recta que hace así, que es la suma de esta con esta, entonces iba a quedar algo que iba a ser tangente a esta, y luego al final ganaba esta, algo así, ¿no? Que es lo que estamos dibujando aquí. Y entonces al final dense cuenta que lo que ustedes están graficando de distancia recorrida debe de coincidir con lo que decíamos hace rato. Para esta, lo que estábamos haciendo era aventar hacia arriba. Si haces la gráfica de aventar hacia arriba, es esto. Y si tú proyectas esto para acá, cuando se va moviendo el puntito y el tiempo va corriendo a velocidad constante 1, obtienes esto, que es el movimiento. ¿Están de acuerdo? Hay un paso que está en el tiempo. Ajá. Para cuando se saca la forma, hasta ahí arriba se había ¿Aquí? puedes hacer, puedes hacer T cuadrado. ¿Mande? ¿Por qué en vez de hacer T cuadrado? A ver, porque tú ya le habías dado a esta. ¿Estamos de acuerdo? Y sabías que la derivada de esta te daba la recta amarilla. Bueno, ahora, la recta verde respecto de la amarilla es dejar la amarilla y nomás súbela a una constante. Entonces aquí tú quieres algo que al derivar me afecte en una constante allá. Si tú derivas esta parte, la constante va a ser esta y va a ser justo lo que subes esta recta. Sí, nada más que no pasa, vayamos atrás. O sea, ¿por qué volví a hacer T cuadrado? Porque según yo era 2G por T entre 2. Pero esa no es la forma. Entonces no sé cómo se llegó ahí. ¿Cómo se llega a esto? Ajá, a la nada. A menos que por T cuadrado entre 2. Ah, es que fíjate, tú aquí, o sea, dijeron, pon una parábola, entonces pones una C por T y tú quieres que al derivarla te dé una recta con pendiente que después de que vuelves a derivar te da el valor de la constante de la aceleración, o sea, tú quieres una C que al derivarla te dé la pendiente de esta que va a ser menos 9.8. ¿Sale? Entonces, cuando este baja, tienes 2 por C, quieres que sea igual a menos 9.8. Entonces C tiene que ser 9.8 entre 2. ¿Sale? Bueno, con el menos. ¿Va? Y entonces yo puedo poner 4.6 aquí. ¿Por qué no lo puse? Porque en las fórmulas aparece el 9.8, es una constante física y entonces esa no la mueven. Porque si la mueves ya no es G. Y entonces por eso aquí este 9.8 entre 2 es esta. Y en el caso de la que dijiste, ¿por qué se multiplica la T por B0? Ah, ¿por qué? En la gráfica de la distancia, tú necesitas hacer algo para que salgas pegado a esta recta. Ninguna parábola solita, o sea, las gráficas de las parábolas son así, mira. Si tú graficas algo que tenga T cuadrada y le pones aquí un número, pues va a ser esta o esta, pero todas tienen pendiente cero. O sea, todas serían movimiento de que dejas caer la cosa así. ¿Sale? Bueno, tú estás diciendo que su velocidad inicial no es cero. Pues no, porque corresponde al movimiento de aventarla así. Entonces, aquí necesita haber algo extra de esta parte, tal que a la hora de que lo derives te dé el efecto de que la subes. Esa parte, aquí, lo que les decía es que tiene que salir con una recta cuya pendiente sea este valor, porque de aquí a acá estás derivando. ¿Va? Y entonces, bueno, pues esta
¿Cuál es la pendiente de aquí? Pues si tú quieres que la pendiente de la recta tangente a la parábola que estás buscando sea este valor de B0, pues entonces aquí necesitarías sumarle un B0 por T. ¿Sale? A ver, esto se los estoy motivando. A ver, yo les podría decir, ejercicio. Les dan 9.8 y entonces integren 2 veces y ya llegaron. Pero si yo lo hago así, como que pierdo todas estas preguntas de interpretación. ¿Sale? ¿Sí me están entendiendo? Es más, si quieren, ahorita lo hacemos. A ver, aquí ya me entendieron. A ver, ¿tienen alguien alguna duda de que esta gráfica de este movimiento verde corresponde a este comportamiento de velocidad? Y este comportamiento de velocidad tiene la misma derivada y es menos 9.8. O sea, es una solución de la regla de la caída libre. Lo que pasa es que ustedes no les dijeron, pero la caída libre es una ecuación diferencial de segundo orden. ¿Qué es eso de segundo orden? Pues que les dan la segunda derivada y en este caso la segunda derivada es constante. O sea, les pudieron haber puesto así. S, a ver, una notación de físicos es esta. Cada puntito es una derivada y entonces S doble puntito es igual a menos 9.8. Es lo mismo. Entonces, cualquier movimiento de caída libre satisface eso. Y entonces lo que estamos viendo es, bueno, a ver, de manera intuitiva, eso significa que aquí estás en esta constante y entonces, ¿cuáles son las posibles gráficas de la velocidad que al derivarlas caes en esta constante tienen que ser rectas así? Órale, ¿y cuáles son las gráficas de las distancias recorridas que al derivarlas te den estas rectas? Y entonces aquí son parábolas. Y entonces, la conclusión de toda esta plática son las fórmulas que ya se sabían de la caída libre, y las fórmulas que se sabían de la caída libre son, básicamente esta fórmula resume todo, la voy a apuntar como la ponen los libros. A ver, lo único que hacen es poner esta antes. ¿Va? Ahí está. Perdón, esta va con más. B0T. Ahí está. ¿Están de acuerdo? Y entonces fíjense que esta también resuelve este caso. ¿Por qué? Porque lo único que tendría que hacer es tomar B0 negativa, y si yo tomo aquí esta B0 negativa, lo que estoy sumando aquí es, en lugar de esta recta, estoy sumando una recta así. ¿Sale? Y entonces mi parábola va a estar por debajo de ese valor y ahora sería algo así. Es decir, esta parábola, si yo la continúo, sería una parábola que está para acá y solo me sirve este pedazo. ¿Sí me está entendiendo? ¿Sí o no? Eso corresponde a un movimiento en donde yo lo aviente para abajo, perdón. ¿Sí o no? ¿Sale? Bueno, entonces, a ver, ¿qué vimos? Vimos las soluciones de cualquier posible movimiento que cumpla la regla de la caída libre, que es un movimiento cuya segunda derivada sea una constante. ¿Vale? Las posibles gráficas de velocidad que te dan esta aceleración constante son estas rectas. ¿Sale? Y las posibles gráficas de la distancia recorrida que te dan este comportamiento de velocidad, aquí son parábolas. Entonces, si la pendiente es positiva, es que yo la aventaba hacia arriba. Y entonces esta velocidad inicial es esta pendiente. Si la dejaba caer así, es una pendiente que tiene 0 aquí, y entonces estabas en el vértice de la parábola, y si yo la aventaba hacia abajo, entonces la parábola como que tenía su vértice de este lado, y a ti nada más te interesa de T en adelante.
Es más, ustedes se pueden imaginar, a ver, para que vean esto que podría estar escondido, se pueden imaginar, imagínense una foto donde aquí ya pasa con una velocidad, pero imagínate que alguien la había aventado antes. Entonces, pues esta parábola viene de alguien que la aventó antes, y entonces para el que la aventó antes empieza así, y para el otro pues tiene su origen aquí y ya nada más la ve así, pero es parte de una parábola. ¿Sí me entendieron? ¿Sale? Bueno, a ver, esto era un ejemplo sencillo, y con esto, pues que se vayan con un ejemplo, ¿no? Ahora, a ver, respecto de lo que vimos la vez anterior. Tengo que la aceleración es igual a menos g. Acuérdense que la aceleración es la segunda derivada de la distancia. Entonces, por ejemplo, yo quiero ir de la aceleración de aquí para acá. Hicimos el análisis geométrico. Ahora, si quieren hacerlo así como sabiendo integrar, la aceleración es igual a menos g. Entonces, si yo integro la aceleración, voy a obtener la velocidad. ¿Sale? Nada más que acuérdense de los dibujos que hacíamos la vez anterior. La vez anterior decíamos, bueno, yo integro, o sea, quiero ir hasta acá, en este instante de tiempo que le llamábamos tau, quiero ir hasta acá, y entonces lo que sucedía es que el área bajo la curva, aquí sería sobre la curva, hay que tener cuidado, porque como es negativa, esta área, ¿sale? A ver, le estoy dando la interpretación geométrica otra vez, y ahorita lo hacemos ya sin interpretación. Esta área hasta acá iba a ser igual, aquí pongo tau, ¿sale? Iba a ser igual a la altura. ¿Sí se acuerdan? Bueno, a ver. Acuérdense, ¿qué pasaba cuando hacían una integral, por ejemplo, de x cuadrada? A ver, aquí acuérdense nada más, quiero juntar el enfoque de lo que ustedes sabían hacer de procedimiento con lo que estamos diciendo. Cuando ustedes hacían la integral de x cuadrada, ¿qué les quedaba? ¿Sí o no? Algo falta. Más c. ¿Sale? Bueno. Entonces, aquí, cuando hago a ver, voy a hacerlo primero con este. Cuando hago este integral, el análogo a este 2x es esta amarilla, y luego hay un más c. ¿Sale? ¿Quién les da el c en la vida real? A ver, si alguien les dice, a ver, yo tengo un movimiento que cumple esto, y no les dice cuál era la velocidad en el instante cero, no puedes tú decirle cómo era el movimiento. Hay muchos movimientos que son solución. Entonces, esta constante aquí, en este problema, tiene que ver con la velocidad inicial. A ver, entonces, matemáticamente, cuando tú haces esta integral de aquí,
estás yendo de aquí para acá y estás obteniendo, a ver, vamos a hacerlo como debe ser porque esto era solo un ejemplo. Aquí lo que estamos integrando es una constante. Esta constante. ¿Sale? ¿Cómo integras una constante? A ver, le voy a poner otra constante. Así. ¿Vale? Entonces quieres integrar esta. Le voy a poner solo g porque es constante. ¿Sale? O sea, no importa cuál sea el t, el valor es el mismo, es este. ¿Cuál es la integral? A ver, acá entre nos. ¿Cuál era la integral de 1? No. O sea, tú lo que quieres es una función que al derivarla te dé 1. Entonces, ¿sí o no? ¿Sí o no? Bueno, es que no supe esa sonrisa. La integral de 1 es esta, pero si agarras x y la subes o la bajas, pues también su derivada es 1, entonces aquí tienes esto. ¿Sí o no? Bueno, entonces, si yo quiero hacer esta integral y quiero, a ver, la integral de 1 me da x más c, la integral de 2 pues me daría 2x, la integral de menos g, a ver, la hago, la integral de menos g pues sería, a ver, aparte aquí no es x sino es t, sería menos g por t, ¿sale? Más una constante. Entonces, fíjense, cuando ustedes hacen esta integral haciendo las reglas que se saben de buscar una función cuya derivada sea esta, entonces quieres una función cuya derivada sea este valor de la constante, ¿sale? Te da esto. Y esto es precisamente lo que habíamos pues hecho geométricamente aquí. ¿Va? ¿Sí o no? Y esta C, ¿cómo la escoges? Es lo que les digo, esa es la información del problema. Te tienen que decir cuál es la velocidad inicial. ¿Sale? ¿Están de acuerdo? Entonces, a ver, esta integral de menos g es lo mismo que menos gt más c. Esta c, ya en términos del problema, es nuestra b0. Y entonces esto va a ser la velocidad. ¿Vale? Y entonces estoy yendo así, de aquí para acá, con lo que habíamos hecho intuitivamente, integrando. Entonces voy aquí, en esta. Y ahora hagan lo mismo para b. Si yo integro b, entonces voy de aquí a acá y debería obtener la distancia recorrida. Si yo integro esta, a ver, le voy a poner ahora b0 menos g por t, ¿sale? Integro esto, ¿qué queda? A ver, aquí le ponen dt, ¿sale? ¿Qué queda? Para integrar una suma puedes integrar cada sumando, eso sí se vale, ¿se acuerdan? Entonces, la integral, aquí tienes otra constante. La integral de una constante, entonces aquí te va a dar b0 por t. Y luego la integral de menos g por t. Tú quieres una función que al derivarla te dé menos g por t. ¿Quién es? ¿Están de acuerdo que sería esta? G t cuadrada entre 2. Porque cuando derivo t cuadrada baja el 2, con este se va y ya me queda esto. ¿Sí o no? Y si quieren más, una nueva constante, y ahorita la voy a interpretar allá. ¿Qué es esa nueva constante? ¿Vale? Entonces fíjate, esto sería la distancia recorrida.
¿Están de acuerdo? Esta nueva constante, ¿qué es? Fíjate que si haces t igual a 0, estos se van y te queda la distancia en 0. Entonces esta distancia en 0 es como digamos que, a ver, suponte que vas a dejar caer desde aquí. Entonces, ¿cuál es la coordenada de este punto? Bueno, pues depende de dónde pongas tu 0 para medir. Si el 0 lo pones para medir aquí mismo, pues entonces obtendrías esta parábola así. Si el 0 para medir lo pones en el piso, pues entonces no tendrías como gráfica esta, sino tendrías una paralela a esa que empezaría aquí. ¿Sí me entendieron? Y si lo pones en el techo, pues entonces en lugar de estar aquí, estaría empezando aquí. ¿Sí lo ven? Entonces depende de cuál sea tu distancia. Esta C es la distancia en 0. Entonces, con respecto de quién vas a medir, ¿sale? Está codificando aquí quién es esta constante. O sea, tú tienes una caída libre. A ver, imagínense que tú haces una caída libre. Pero te va a quedar una distinta ecuación si tú empiezas a medir respecto de este punto en la recta donde va a ser la caída libre, o respecto de este, o respecto de este, o respecto de ese. ¿Sí lo ven? Y está codificado aquí. Es esta constante. Entonces, a la hora de que ustedes sacan esa constante, pues tienen que ver quién es su distancia, ¿vale? Al tiempo 0. Y entonces, por ejemplo, en el caso del amarillo, que es el que más fácil se identifica, porque es el que empieza ahí, pues bonito, porque lo vas a dejar caer, pues es la coordenada donde dejaste caer el objeto. Esa sería la distancia en t igual a 0. ¿Va? Bueno, entonces, ¿cuál sería ya la fórmula de la distancia en general? Aquí la tenemos, S de t, esta constante le puedo poner S de 0, y entonces fíjate, necesito dos condiciones iniciales, la distancia en t igual a 0 y la velocidad en t igual a 0, ¿vale? Fíjense que aquí hicimos las cosas intuitivamente y yo mañosamente las anclé en el 0. Su profesor es mañoso, pero pudieron haber salido en lugar del 0, salir de aquí o de acá o de acá, y entonces eso querría decir que esta constante que teníamos aquí era una u otra. Bueno, entonces la caída libre tiene su chiste. Es una ecuación diferencial de segundo orden muy constante, muy básica. ¿Vale? Bueno, ¿tienen alguna duda? Bueno, ahora, regreso al momento en el que les dije, oigan, vamos a interpretar el área bajo la curva aquí. Entonces vamos a interpretar lo que dijimos la vez pasada. Esta área bajo la curva me daba una altura, pero ¿la altura de cuál va a ser? Pues va a ser la altura respecto de la amarilla. ¿Sale? ¿Por qué? ¿Cómo sé que va a ser la altura respecto de la amarilla? Pues porque si yo empiezo a caminar aquí muy poquito, esta área se hace chiquita, y si el tiempo lo hago menor, pues en t igual a 0 tengo área 0, ¿no? Porque este rectángulo colapsa, y de estas tres la única que pasa por el 0 es la amarilla. Entonces, ¿qué pasa? Que esta área va a ser igual, a ver si quieren yo le pongo, esta área la voy a poner así, amarilla. Esa área va a ser, por ejemplo, hasta acá, va a ser igual a esta.
¿Sale? Ahora, fíjense algo. Al mismo tiempo, esta raya amarilla, yo la recupero de ir de aquí a acá, pero también la puedo recuperar, fíjate, si yo agarro esta constante, esta la puedo recuperar de ir de aquí a acá. ¿Sí lo ven? Entonces, esta magnitud de área amarilla es lo mismo que de aquí a acá o que de la verde a esta. Y entonces lo que puedes recuperar es que esta área amarilla es como lo que has avanzado de la posición inicial a la posición final. Pero la posición inicial es B0 y la posición final es B de t. Entonces esto lo puedo interpretar así. ¿Qué es esta? Y ahora acuérdense que dijimos, sabemos que esta velocidad, si yo la derivo, me da esta de la cual estoy tomando el área. Y entonces habíamos puesto esta fórmula, la integral de, a ver, lo voy a poner con X ahorita. Este resultado se llama teorema fundamental del cálculo. Entonces, este B de t menos B0 es esta parte, donde la B es el extremo de acá, la A es el extremo de acá, y esta F es una función tal que al derivarla me da esta. ¿Sale? Y entonces aquí, esta B, yo sé que si la derivo, me da la A. Y entonces el área de este rectángulo sería y entonces esto es igual a esto, a ver si lo pongo aquí. ¿Va? Y entonces de este lado es una, a ver, el área es una, y este lado tengo como la longitud de un segmento, y la longitud de un segmento, la que se ve más fácil es del eje X a la amarilla. Pero si yo me voy a la verde, es como si la velocidad inicial te va a subir desde donde empiezas a medir, y entonces de aquí a acá, esta verde es la misma que la amarilla, y si yo quisiera hacerlo respecto de esta tercera, sería esto. Este y este son lo mismo. ¿Sí me entendieron? Bueno, dejen ver qué hora es. ¿Tienen alguna duda? Bueno.
Este resultado que ya vimos la vez anterior y esta queda aquí motivado. Cuando ustedes les dicen es muy importante integrar. ¿Qué es integrar? Busquen una función tal que al derivarla de esta, en el fondo pueden motivarlo con esta discusión. Miren, voy a finalizar así con una pregunta. Miren, ustedes, ya les dimos un ejemplo de dibujar las gráficas de las funciones trigonométricas y derivarlas. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Por ejemplo, supongan que la velocidad, a ver, interpreten. Les voy a dar la gráfica de la velocidad y les voy a decir que la gráfica de la velocidad es como la parte del coseno o del seno, a ver si quieren, así del seno, media gráfica así. Como si fuera la del seno, ¿vale? Entonces, esta es la velocidad y este es el tiempo. ¿Sí? Esa es la velocidad. ¿Cómo sería el movimiento si tienen una velocidad así? ¿Veo? Sí, va a ser acelerado. Por cierto, ¿cuál sería la aceleración? Sí, lo malo es que aquí ya la pinté muy... Déjenla, vuelvo a pintar para que tenga espacio para acá y para acá. A ver, déjenme apuro. A ver, aquí está, es esta. Como el seno. Oigan, esta es la velocidad. Y por ahí me dicen, pues va a ser un movimiento acelerado. Yo les digo, pero ustedes ya sabían porque en esa clase hicimos las derivadas. Entonces, la derivada del seno, ¿quién era? Entonces, la aceleración es la derivada de esa. Pero la derivada de esa es ir viendo cuál era el comportamiento de las rectas tangentes, ¿se acuerdan? Y la derivada del seno, ¿quién quedaba? Aquí era 1, entonces aquí quedaba así, miren. ¿Sí o no? Algo así. ¿Vale? Era el coseno. ¿Vale? Y entonces, ¿qué pasa? Sí, pues sí va a ser acelerado, mira. ¿Vale? Ahora, ¿cómo es aquí? La distancia recorrida. O sea, un movimiento cuya velocidad tenga que ver con esto. Y entonces aquí podrían rescatar su cuaderno y tú sabes que la derivada del seno era el coseno, pero después de ¿cuántas regresabas otra vez al seno? Después de 4. Entonces, pues aquí como que tú necesitas una tal que al derivarla te dé esta, y entonces si después de 4 regresas, esta es la cuarta, entonces aquí como que necesitas la tercera. O sea, por eso les puse para que usen lo que ya sabíamos. ¿Sí o no? Ahora fíjense, a ver, si quieren lo volvemos a hacer. La derivada del seno es... Derivada del seno era... Esto ya lo habíamos hecho, era coseno. Ahora, ya le voy a poner nomás así. Bueno, ya de x, del coseno, ¿quién es? ¿Sale? Ahora, la derivada de esta, de menos el seno, ¿quién es? ¿Vale? Ahora, la derivada de menos coseno,
es... La derivada del coseno es... No. No, sí, perdón. No, ya me hice bolas. A ver, la derivada del seno, acuérdense, es coseno. La derivada del coseno es menos seno. ¿Sí o no? Sí, a ver, el coseno va así. Entonces, la pendiente aquí viene para abajo. No puede ser el seno. Entonces, la derivada del coseno es menos seno, pero con este menos, entonces ya obtienes de nuevo el seno. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Están de acuerdo? Entonces, aquí lo que necesitamos es algo como esto, menos coseno. ¿Sale? Y entonces, a ver, el seno es así. Perdón, el coseno es así, ¿no? ¿Vale? Y ahora quieres menos eso, sería algo así. ¿Sí o no? Esta sería menos coseno. Ahora interpretemos todo, porque tenemos la herramienta para interpretar. Si esta fuera la gráfica, fíjate aquí, ¿cómo es la pendiente? 0. Ah, muy bien. Y luego, fíjate, haces esto y aquí llegas con una pendiente máxima. Ah, pues mira, aquí estoy en altura máxima. Y mira, y después, pum, vas así. ¿Están de acuerdo? Ahora, ¿les gusta esta gráfica para el movimiento del metro de una estación a otra? Que si les gusta esta gráfica para una gráfica que sea posible o candidata a representar el movimiento del metro de una estación a otra. Mira, entonces, tendrías una estación aquí, otra estación acá. Entonces, en T igual a 0 estás, ¿qué estación les gusta? Copilco y CU no se puede porque da vuelta, pero unas más para allá, Zapata y ¿cuál es la que está antes? Viveros. Estás en Viveros y suponte que aquí el metro va recto y ya no hace trampa. Estás en Viveros, en T igual a 0, se empieza a mover. Ay, y fíjate que en Viveros, o sea, tú pusiste tu 0 por ahí entre Viveros y Zapata, ¿ves? O sea, aquí está, ¿qué hay ahí? Hay, lo que era Centro Coyoacán, si quieren. Ah, no, es que Viveros y Zapata ya valió madre porque está Coyoacán. Bueno, entonces entre Coyoacán y Zapata, por ahí está el eje 8, ¿no? Entonces el eje 8 es el 0, aquí está Coyoacán, y entonces empieza a correr el tiempo y este cuate está parado, su velocidad es 0, y de repente empieza a... Y entonces, cuando va pasando el eje 8, es cuando mayor velocidad alcanza el metro, ahí va, y de repente ya se empieza a acercar la otra estación y justo empieza la velocidad, que sería la pendiente de la recta tangente de esta gráfica, que es la distancia, empieza a disminuir y aquí en este instante de tiempo, ya cuando llegas acá, estás llegando a la otra estación y se vuelve a hacer 0 la velocidad. Entonces, si el metro fuera bonito y graficaras para la siguiente estación, pues podrías tener algo así, ¿vale? Bueno, es que al principio empecé con lo del metro y dije, no, mejor primero la caída libre y luego aquí está el ejemplo de lo del metro. Y entonces está chistoso porque algo que ustedes hacen todos los días, a ver si yo les digo, a ver, hagan la gráfica de la distancia recorrida, tiene su chiste. ¿Va? ¿Sí? ¿Agarraron la onda? Que podría ser un buen ejemplo. ¿Va? Ahora imagínense un metro que fuera y regresara entre dos estaciones, pues entonces en lugar de hacer esto,
haría esto. Y luego vuelve a ir y entonces obtienes una onda, por ejemplo, ¿no? ¿Sí o no? Bueno, resumiendo, para acá derivas, para acá integras, y efectivamente hay cierto sentido de que una es como lo recíproco de la otra. ¿Va? Y está codificado aquí en este resultado, de cierta manera. Si yo derivo esta, vengo para acá, si integro esta, llego a esta, que al derivarla da esta. Este es el teorema fundamental del cálculo, aunque luego lo presentan como dos teoremas fundamentales del cálculo. Si quieren, luego platicamos el otro. El otro sería, si tú derivas esta función área que tienes acá, regresas a esta. Pero si quieren, luego lo platicamos. A ver, y ya después de esto, si quieren, vamos a ir cubriendo, o sea, podemos todavía ver eso que falta y después ir cubriendo, busquen ejercicios que tengan que ver con esto y que sea una completación de cosas que haya pendientes, pero que ustedes vayan viendo los ejercicios. Ya por ahí hay un archivo que nos pasaron amablemente que ya se compartió, que son muchas hojas de muchos ejercicios, ¿va? ¿Alguna duda? ¿No? Bueno, pues vámonos.